Okay, so, do you remember this? What's the form of the present perfect? We talked about this on Monday. Yeah. What does it look like? ¿Cómo se ve? Se ve algo bueno. Este proyector está un poco Okay. malito. What is the perfect form of present? La forma de Presente perfecto. perfecto, ok. Estábamos con lo de making, grow. ¿Dónde está esto? We talked about it at the beginning. Ahí está. Ajá, este. Ajá. El have, Has or have. más past participle. Past participle. Past participle. Uh-huh. Y es. That's it. Yeah, okay. Yeah. Yeah. And then, what do we do for the present perfect continuous tense? It's really similar. Yeah, this is ENN, right? Yeah, it ends in ing, so it ends in ing, but there are two other parts to it. Yeah. Hay otras dos partes. Is 1 second. Uh-huh. Has more eating. Has no. Has, and then there's another one here. I'll give you a hint. It's the past participle of the verb to be. Es el participio pasado de be. Have and has. Okay, so we start with that, yeah? Yeah. I don't know. Here, I'll I give don't it to you. remember. Has been eating. So this is just the present perfect. This is presente perfecto. You understand? So has eaten, Okay. or has learned, have learned. Then later on, I don't know if you wrote it down. Let's just do this thing. Okay, that's the second one that we talked about, was the present perfect continuous. Looks like it because you can say I have been sick, right? So without this, I have been sick. He estado enfermo. Yeah. Has been playing. I have been playing video games my entire life. He estado jugando videojuegos toda mi vida. Right? Remember that now? It's this, but continuous. Es este, pero de forma más continua. Continua. Uh-huh. Make sense? Yeah. We're not going to do too much with this, but I just want you to quiero refrescar la memoria. No vamos a hacer mucho con eso hoy día. Okay. Okay? So, we are going to talk about contractions to start. Contracciones. Remember we talked about this a little bit last week? I'm. Yeah. Mm-hmm. I'm. Right. Does. We'll look at it. I have a whole list. Tengo toda una lista. Okay? Yeah. But I want to tell you about what they're for, and then we'll look at them. So, contractions are words in English that have been combined to make one word. So there are two words that have then make one word, right? So usually we include an apostrophe to mark missing letters. So I'll show you some examples in a minute. Is that the different pronunciation? Yes, we changed the pronunciation for it because we are shortening it down. Contractions are used in spoken English, not in written. No written? We only use it in informal writing, in escritura informal, okay? Formal. Not in academic written language. Okay. Well, there are times when it's appropriate. Hay momentos que es apropiado. En general, es mejor evitarlo cuando estás escribiendo un ensayo para una clase en el futuro. Es mejor evitar contracciones porque le da un aspecto más académico a la escritura. Un ejemplo, Ajá. yo que soy para maestra, Ajá. ya a la hora de yo escribir un reporte, no un reporte, digamos, un guión de clase, un qué voy a hacer en clases, Ajá. no se utilizan las contracciones. Si va a ser solo para ti, Yes. da igual, no importa. Lo Pero que yo ya estoy lo voy a diciendo, presentar a la dirección. si vas a presentarlo a la dirección, mejor no. ¿Por qué? Porque suena más formal, es más educado. Si le pones una o dos, no tiene tanto problema. El problema es utilizarlos Siempre. de forma constante. Ahí es como que se ve como que, wow. So, that's why we say it's better in spoken English. Cuando hables, usa las contracciones todo lo que quieras. Formal, informal, como quieras, da igual.
academic written language, it's better not. Especially when you're doing research. Cuando estás haciendo investigaciones, porque vas a tener otras clases que tienes que hacer un poco de investigación, it's better not to do that. Okay? Make sense? Okay. Now, here's a list. Wow. Okay? So, no van a poder verlo en ahí, pero... Okay. Anyway. And. These are all the types of words that we use, okay? Start here. I am. I'm. You've heard that one. I use it a lot. It's common. I'm. But it means I am. Use it on he is. He is, it is, she is. We go to he's, she's, and it's. Okay? Now, here's where I want to make a difference. I want to make a difference between it and it. It's apostrophes. Yeah, the apostrophe is the difference, but they mean very different things. This means it is. Yeah. This is a possessive. Possessive? So, talking about the dog's bowl, el plato del perro. Okay, so in this case, that's not a contraction. That is a possessive. Es un posesivo. Why? ¿Por qué se ve igual? El inglés otra vez. But to make it, if you want to put a pronoun there, you can't just put it because it's a possessive. So you need to use its bowl. ¿Por qué no le ponemos la apóstrofe? Porque si no se confunde con este. Entonces, it is, o sea, no es igual a it's. Ajá. No. Porque it's es de decir, esto es, el plato es de él. Sí, su plato. Si lo quieres, porque en español usamos el su, o el suyo. Su plato. Esto es. Okay, does that make sense? Yeah. That difference? It's only this. You're only going to know it when you see it written. Solo vas a notar la diferencia cuando lo ves escrito. Pero si vas a escribir esa contracción, seguramente que escribes la contracción y no esto porque realmente no tiene sentido. Porque si me escribes it's cold, hace frío, a comparación de it's cold. Es el frío. No. Acá lo estás diciendo hace frío. Acá lo estás diciendo su gripe. Porque en este caso, eso se convierte en un sustantivo, ya en un verbo. ¿Entiendes? O sea, eso tiene un verbo, eso es oración completa. Eso no es. Solo estás hablando de la gripe de esta cosa. O del frío de esta cosa. Pero no estás hablando de que hace frío. Okay, does that make sense now? So, again, cuando estás hablando, no, generalmente no tiene tanto problema. But when you're writing, and you're going to use this for some reason, make sure you use the right one. Okay? All right. So, I'm going to erase this. And we're going to keep going. So, we also do it with are. For example, we are, we say we're. Yeah. Fun stuff, right? You can say also there. They are. This is another problem for a lot of English speakers because there are two other words that sound just like that. There, and there. Suenan idéntico. Now, I don't expect you to understand all of this. No espero que captes esto, porque hay gente que han estado escribiendo inglés toda su vida que no pueden diferenciarlas. What is the difference? Okay, this is the contraction. They are. There. Yeah. This is like the other it's. It's the possessive. Their class. Their friend. Su amigo, su clase. Es el posesivo. Okay? Otra vez they. O sea, tienes la persona they, el grupo they. There
es el posesivo de ellos. O sea, su trabajo, su grupo. Right? There is a location. We will meet there. Nos reuniremos allá o allí. Okay? That's the difference. Esa es la diferencia. Again, many English speakers get this confused when writing. It's kind of funny. Es bastante gracioso. Okay? So, don't worry about it. But whenever you see this, the importance of this topic, la importancia de este tema, es de que cuando veas esto, reconozcas qué significa. Y no te confundas de que no entiendo, ¿y esa cosa qué es? They are. Okay? Good? Yeah. Okay. Has. We also can shorten this down to an S. He has. He, she has, it has. Okay? The context will tell you if it's this or this. Okay? El contexto te va a decir si es he's con is or he's con has. How? Let me give you an example. So, we have this sentence. He's been at the store and he's at the store. Okay? What's the difference? What's the obvious difference in the sentences? ¿Cuál es la diferencia obvia? Been at the store. ¿Cuál es la diferencia obvia? No necesariamente significada, pero la diferencia obvia en escrito. Esa es he is. Okay, so, lo que estoy buscando es eso. Tienes el been. He is. No, that's the difference. Okay? Remember you talked about past perfect? And present perfect, sorry. Present perfect. So this is has. He has been. Because that's a past participle. Ese es un participo pasado. Él ha estado en la tienda. Este es el is. He is at the store. ¿Ves la diferencia? O sea, no se va a escuchar diferente para nada. Espérate, ¿el primero o el segundo? El primero es este. Okay. So, here, I'll write this down. Él ha One. estado. 1. 2. Two. 2. Okay, Me confundo. I want to let's look at it carefully, okay? Let's look at this one. Where's the verb? ¿Dónde está el verbo en esta oración? Él está en la tienda, ¿no? Uh-huh. He is the pronoun. He's the subject. Where's El verbo. el verbo? At. No, at is a preposition. Es Una solo. preposición. El verbo es la acción. Uh-huh. You don't see one, right? El verbo es esto. Por contracción. Ah, ok. Okay? So you know that this can be is or has, depending on context, right? So this is your verb. There is nothing else that could look like a verb. No hay nada más en la oración que podría ser verbo, ¿no es cierto? Eso. Okay? Eso. So, Ajá. por eso sabes que esto tiene que ser is or has. Okay, sabemos que es uno de los dos. Ahora, tiene sentido, pensémoslo, tiene sentido que sea has. Él tiene en la tienda. No, ese significado de tener, de has, no tiene sentido en ese caso, ¿no es cierto? Pero él está en la tienda. He is at the store. That makes sense, right? Es así yo lo pensé. Uh-huh. O sea, él es en la tienda. Uh-huh. Right. So that makes sense. So that's why that is. Because there's no other verb kind of situation. Here, where's the verb in this sentence? El verbo es Ajá. been. The verb is Is been. this. The contraction, we have been, we also have the contraction. Because been is not a verb on its own. No es un verbo solo. Es un participio pasado.
O sea, no tiene la fuerza de un verbo solo. Necesita un verbo auxiliar, como estábamos viendo en la clase pasada. Is. Yes, but as we talked about last class, is does not combine with the participle. Este is no se combina con un participio pasado para formar un tipo verbal. El has, sí. Como vimos para el present perfect. Por eso, esto se identifica como has. Does that make more sense? Yeah. ¿Tiene más sentido? Yeah. So, I mean, again, otra vez, cuando lo estés escuchando, no es tanto el problema. Ya lo escribí. Es al escribirlo, asegurarte que tengas la diferencia. Cuando lo leas, como te escribí dos oraciones, sepas cuál es. Does that make sense? Okay. Moving on. Have. They have, we have, you have, you've, we've, they've. Sí, nosotros tenemos, ellos tienen. Or you can also put it in this case. They've been at the store. Ellos han estado en la tienda. Okay? So, but this one's obvious because it's the only one with VE. Es el único con BE. Entonces realmente solo es cortar. Right? Okay? Had. You had. This is the past tense of has and have. Es el pasado de has and have. Por alguna razón nos gusta cortar este verbo en contracciones. So, I'd, if you look at it, we have, right, I'd, you, and so on and so forth. The only one we don't do with this one, we can't do it. Because the T already is there. The tengo una T, no podemos hacer that's it. Okay? So that's why whenever we have it, and it ends in a D, we do the full it had. Esto no es posible. Okay. Por sonidos. Okay? Will. I will, you will, she will, I'll, she'll, we'll, they'll. Le ponemos una L final. Okay? We'll talk about using this a little bit. Vamos a hablar de cómo usar este verbo hoy día. Okay? Hasta ahora, ¿sentido? En general, otra vez, es más para entender cuando alguien te hable y Que no, escuches. ya, okay. Okay? Alright. Problem number 3. Would. We would, he would, she would. Vamos a hablar de cómo usarlo también. But it looks like had. I. You'd. We'd. Again, it comes down to this kind of use. Okay? We talked about present perfect. Hablamos de present perfect. Hay también algo llamado el past perfect. Que usa esto en vez de esto. Okay? No vamos a hablarlo hoy día, no te preocupes de eso, pero en este caso también se hace lo mismo que hemos hecho en diferenciar. Okay? Voy a hacer un ejemplo, yo lo voy a hacer contigo explicándote todo. Okay? So, let's do this. So I'm going to write I played soccer. I'd play soccer. Okay? They look very similar. I know. I'm going to put 1 and 2. Okay? Okay. The only difference that you can see, what's the only difference you can see? It is a construction for the I jump. Okay, so I'll walk you through it. I will. Yes, the only diferencia es esta cosita. Okay, which makes that what? What does that look like? This is the perfect. This looks like the past tense of play, right? Eso se ve como el pasado de play. We know that play is a regular verb. ¿No es cierto? Sabemos que play es un verbo regular.
Entonces, el participio pasado se ve como su pasado simple, ¿no? Ese es su participio. So this one would be had. Because I had played soccer. He jugado fútbol. O había jugado en ese caso, mejor. Sí, la mejor traducción. No te metas problemas con los usos, ¿ok? But I had played. Había jugado en algún momento fútbol. I'd play soccer. I would play soccer. Jugaría fútbol. You could follow this up. Podría seguir diciendo eso. Si me dieran la opción, jugaría fútbol. Okay? The difference is AD. Yes, this ED makes the difference. This makes that would be would. Okay? This is the ED. This is the change the sentence for el sentido de la oración. The meaning. Lo cambia. Lo cambia completamente. Porque esto termina siendo un tipo de condicional. Yo jugaría fútbol si me dieran la opción. O si alguien me pregunta, would you play? Si pusiéramos equipos, ¿jugarías fútbol? I'd play soccer, sí jugaría fútbol. If we put teams together, would you play? Yeah, I'd play. So, that's that. This was, I had played. Había jugado. En algún momento en el pasado, había jugado. Does that make sense now? Yeah. Again, we're not going to talk about this verb tense. No vamos a hablar de ese tiempo. Hoy día sí vamos a hablar de cómo usar would. Okay? So, don't worry. I just want to make you know how to tell the difference. Cómo decir, notar la diferencia. Okay? Okay, and the last type of contraction is not. Con la negación. Not. We use it with a lot of things. Okay? Did not, didn't. Do not, don't. Will not, won't. Have not, haven't. Are not, aren't. Cannot, can't. En general, ¿cómo se hace? Le quitas la O y le pones la apóstrofe. Con la excepción de estos dos. Bueno, este tiene sentido. Esta no. Por alguna razón eliminamos todos este el. Ponemos won't. ¿Por qué? ¿Cómo? Claro, le eliminamos ese I y le ponemos la O. Por alguna razón. No sé por qué, honestamente, pero así se hace. Okay? So, that's how we do a lot of negation. Does that make sense? This is really easy. Not, esta palabra not, es una de las más fáciles, porque generalmente se contrae. ¿Cómo hacemos eso? Cannot es no puedo, ¿no? Yes. Vamos a hablar de can hoy día también. Vamos a hablar de verbos modales. Okay? Más tarde. Ahorita. Okay? So, and then can't. Why do we not... En inglés, esta palabra de no poder es una palabra. No es como estos que son dos palabras, ¿notas? Cannot se escribe junto, por una convención antigua del inglés. Pero al ponerlo contracción, ¿para qué tener dos N's? No tiene sentido. Can't. Okay? Make sense? Alright. Let's see. What do I have? Here's some examples. Okay. Just so you can see it written. I am going to the store. I'm going to the store. You are a good person. You're a good person. They have not had sandwiches for a long time. They've not had sandwiches for a long time. They haven't had sandwiches for a long time. Okay? Both of these, they've not had sandwiches and they haven't had sandwiches, are technically correct. Los dos son técnicamente correctos. ¿Uno te suena mejor que el otro? Ya, el primero. Este they've not had. Yeah. Este te suena mejor que este. Sí. Okay, this is the one that is very much more formal, mucho más formal. ¿De verdad? Ajá. Este es el que usarías en el día a día. They haven't had sandwiches for a long time. ¿Por qué? Porque tiene mucho más sentido acortar esa negación que acortar el verbo. That make sense? O sea, si lo piensas de forma gramatical, no tanto de
de facilidad de expresión, porque esto es más fácil expresar. They've not had. Los sonidos son más fáciles. A comparación de they have, they haven't. Esta palabra es más complicada para pronunciar, ¿no es cierto? Ya, más larga, más. Sí, pero si lo piensas gramáticamente, es más fácil acortar una negación, algo sencillo, que acortar todo el verbo. Por eso lo decimos they haven't had. That just makes more sense. Now, if you say this, it's correct. No es incorrecto. No es incorrecto decirlo así. Solamente que te suena a Shakespeare. Sí, en español te sonaría Cervantes. Comprensible, completamente válido el castellano, pero un poco arcaico y que suena un poco como que formal y como que estás... No fumado, sino como que te sientes como ricachón, que estás como que hablando. Ajá, snotty. Okay, does that make sense? So, en el examen, si me pones uno o el otro, me da igual, no te voy a bajar puntos porque los dos son válidos. O sea, si me escribes. Pero, si vas a expresarte, yo humildemente sugiero esta. Okay? They haven't had sandwiches for a long time. Okay? No es tan grande el problema. Okay? We will have class next week. We'll have class next week. Right? We're going to talk about this. Vamos a hablar de eso en un momento. Hoy también vamos a hablar del futuro. Es bastante sencillo. Okay? But we can do we will into will. That makes sense? Yo digo. ¿Tiene sentido? Sí, yo digo. Okay. Alright. Yo sigo hacer esto en parejas, pero como no hay parejas, trabajamos juntos, okay? Okay. So, We the planner make the following present, phrases. or construction into the Appropriate contractions. Okay, hacer las correcciones correctas. Apropiadas. Okay. So, I am, I'm, they are, there, have not, is, have not, no, have, I Haven't. don't have, no? okay, so here, I'll write it. Haven't. Haven't. Okay, so right now you see have, right? Si solo ves have, solo hay una sílaba. Have. Esta E no tiene sonido. Haven't. Al ponerlo aquí, sí tiene sonido. Haven't. Haven't. Piénsalo como una E bastante suelta. O sea, si pones es la vocal. Cuando pones tu boca suelta sin esforzarte a hacer una vocal, es como que... es esa vocal que como que... esa vocal es la esta. Haven't. Por eso es tan fácil fluir de la D, que está acá adelante, a la N, que tienes que ponerlo por acá arriba y por la nariz. Porque fluye a través de esa vocal neutra. Haven't. Make sense? Okay. Will not. Well, no, it's, yeah, well, what, ¿cómo es? No, this is the weird one, remember? This is the won't. Won't. Remember? Yeah, this is the change. This is the strange one. Okay? You had. ¿Cómo se dice? Es Y-O-U. Y-O-U apostrophe D. D. You. ¿Cómo? You. Es como decir you con una D final. You. Okay? He would. He'll. Con la D. He'd. He'd. She is. She's. She is. Right? Did not. Don't. Didn't.
didn't. Okay. Fun for pronunciation. Esta vocal de acá, imagínate que existiera una vocal entre la D y la N. Didn't. Eso te va a ayudar a pronunciar. A comparación de intentar mover de la D directamente de la N, porque la boca no le gusta hacer eso. Sí. Pero si te imaginas una vocal entre las dos, te ayuda. Okay? We are. Were. We're. Don't. Uh-huh. Don't. Don't. Okay? You have. You have. No, you. You. There you go. Yeah, you. You. I have. Look similar. you. No, yeah. But I. I. Right. Oops. I. Right? Are not. Aren't. We had. Wait. We. I would. ¿Cómo se dice eso? I. Con la D, ajá. I. Igual. I. Okay? There you go. So, again, we use this, yeah, go ahead. We use this when we speak, not as much when we write. Yeah. I don't know. Mi tío. No sé, veremos si llegan tarde o si no llegan, bueno, otra vez. Tendrán la... Me parece muy raro. Ujú. Y como solo somos los And dos, will podemos- not es won't. won't. Con apóstrofe T. Sí, siempre como, sí, perdón. ¿Qué La pasa? apóstrofe un poco grande. ¿Qué significa will? Would. Vamos a hablar de eso, creo, si no ahorita, en la segunda mitad de la clase. O sea, no quiero adelantarme demasiado. Es como, bueno, tendría varias traducciones. Solo campeonas, ok, después yo las hago. Porque no es tan complicado. Ok, Muchas, sí, y los podemos hacer durante el break también para, ok. te lo puedo regresar para el break. Okay, moving on. So, the simple future. We've talked about the simple past. We do the simple present all the time. The simple future. Okay? There are two forms. Hay dos formas. Will. Pasa. Okay? Will plus verb and be going to plus verb. Those are the two ways to do the present perfect, or the simple future. Sorry. Futuro simple. Okay? They're used for different things. Se usan para diferentes cosas. The will plus verb is used for voluntary action, acción voluntaria, y para expresar una promesa. Okay? To express a promise. So, we'll see some examples, but I will go to class, or I will go to work today. Voy a ir al trabajo hoy día. Es voluntad. Right? I am going to. No tanto como voluntad, No, pero, o sea, es una acción voluntaria, porque podría decir, no voy a ir.
También esa voluntad, es una acción de la voluntad, decidir que vas a ir. Okay. Okay? And to express a promise. I will get my wife flowers on her birthday. Okay. Voy a comprarle flores a mi esposa para cumpleaños. Okay? But that's a promise. Right? Es una promesa. Okay, es una promesa suelta, pero es una promesa. ¿No es cierto? Okay, and we use them to express a prediction. Una predicción. It will rain on Thursday. Va a llover el jueves. Make sense? We use both of them for that. Ese will es como decir va. Sí. Ok, en este caso, este will está haciendo la acción de auxiliar, pero te está sirviendo como la parte que de la terminación futura. Una pregunta, yo he visto esto, pero... está con lo de... Sí, hay dos formas. Los dos son futuros simples. Según lo que me dijeron fue que will es como decir, yo voy a tal lugar, pero o sea, yo lo voy a hacer. Ajá, por eso, voluntary action or promise. Y la de going to es como que tal vez Sí, lo haga. ese es, that's what, right here. Use, express a plan. Es el plan. Es lo que vamos a hacer. O sea, o lo que planeamos hacer. I am going to pick up my friend from the airport. Or, Al momento de hablar con cualquiera de los dos, si digamos yo hablo con going to Ajá. y queriendo decir algo que tal vez voy a hacer, bueno, que lo voy a hacer, la persona con la que hable me va a entender que tal vez, o sea, que no estoy seguro. okay, here's the thing. The difference is so small that you can use them interchangeably when you're talking informally without a problem. Si estás hablando informalmente, los puedes intercambiar y no va a haber una gran pérdida de información. ¿Okay? Porque un plan está más o menos cimentado también. La voluntad es diferente, pero I'm going to go to work es el plan y supuestamente tienes un tipo de voluntad para hacer el plan. Entonces, it makes sense. Okay. Por eso hay los dos, y los dos son simple future. ¿Por qué? Porque así hacemos el inglés. O sea, los dos tienen similares el significado. Digo, otra vez, plan, comparación de voluntad y promesa. Un plan es un tipo de promesa. ¿Sí o no? Entonces podrías usarlo para expresar que le voy a comprar flores a mi esposa. I am going to buy my wife flowers on her birthday, right? Or I will buy my wife flowers. Hay una diferencia minuta en la fuerza de esta comparación de esa, pero los dos son futuro en ese caso, okay? So, no te estreses tanto en los detalles, total que reconozcas que los dos tienen el mismo sentido de ser futuro simple. Make sense? Does that help? Okay, great. Make sense to you? Okay, so, be going to, este es más el que podría traducirse directo, va a, porque be going a, va a jugar, va a, o voy a, bla, bla, bla. Okay? Este es el más complicado para traducir. Si lo quieres comparar así, ese es, va a jugar, jugará. Okay, does that make sense? Lo va a hacer y el otro. Este es como que va a jugar y ese es jugará. Porque tenemos esa conjugación en español del futuro conjugado así, ¿no es cierto? Jugará mañana, va a jugar mañana. ¿Hay una diferencia de significado? Quizás pequeña, pero los dos son futuro, ¿no es cierto? Okay. So, here we go. Voluntary action, I will go to work tomorrow. I will do my homework on Friday. I will eat lunch with Mark tomorrow. Okay, esa es predicción que voy a comer almuerzo con Mark mañana. Predigo que voy a comer con Mark mañana. Okay? O comeré, mejor dicho. Comeré con Marcos mañana. Haré mi tarea el viernes. Una promesa. I will go to work tomorrow. Iré al trabajo mañana. Okay? Great.
Be going to. Express plan. We are going to visit family next week. Vamos a visitar la familia la próxima semana. Everyone is going to pass class. Todos van a pasar la clase. Predicción. Be going to se puede usar para los dos. Okay? Okay. Or la predicción se puede usar para los dos. Make sense? It's not that complicated. Esos son todos los usos de todo el futuro. O sea, es cualquier acción que va a ocurrir en el futuro, ahí lo tienes. Be going to or will. La que te parezca apropiada. En este caso, ¿Ah? los verbos no tienen futuro, ¿verdad? No. El tiempo verbal viene con estos auxiliares. Solo eso es lo único que va a cambiar para hacer. Ajá. El verbo es como el verbo en presente. Mm. Visit, be, eat, dream, sleep. Ok, lo único que cambia es técnicamente un infinitivo. Entonces, no dirías, a ver, lo tengo uno acá, no. Ok, so, at school tomorrow. Okay? So, if we're using will, and we're saying I, we're going to use the word be, right? El verbo to be. Estar, ser o estar. Estaré en la escuela el lunes o mañana. Una nueva persona. Okay, but yeah, so we're trying to do the future, so let's just use the will future, right? I will be, not I will am, at school tomorrow. Estaré en la escuela mañana. Okay? No conjugamos este be porque el verbo que está conjugado es will. El be es ese infinitivo neutro presente. Okay? I could say, going to be at school tomorrow. Okay? There we have to conjugate that. No que conjugar eso. No se me olvide. Okay. So, este be de aquí, ese sí lo tenemos que conjugar. Right. Because that is what gives this I am. I am going to be, you are going to be, they are going to be, he or she it is going to be. Okay? Este segundo, esto lo tengo donde dice verb, eso no lo conjugamos. Eso es el infinitivo neutro. Pero en este caso, este be se conjuga como presente. Como siempre. I am, you are, he, she, it is, etc. Okay? Because that is what is telling you what person it is. Eso está diciéndote qué persona es. Quién está hablando, quién es el sujeto. That make sense? Don't worry, no se hagan palmas. Okay? Este se conjuga, ese no. Okay? Do you understand why? ¿Entienden por qué? No. Yo sí entiendo, pero tenía una pregunta que sé que yo hace unos días escuché una oración que estaban haciendo porque decía, una persona me decía a mí, no, mi hija los momentos más felices que tiene es cuando cae nieve. Mm-hmm. ¿Cómo sería esa oración? Porque, o sea, ¿cómo le puedo explicar? Porque si me dice cuando cae nieve, en los tiempos, ¿cómo sería? ¿No sería ni pasado, ni presente? Se pondría presente, pero ahí te estás metiendo en completamente otro nivel. Porque, okay, so you say, when snow falls, or cuando cae nieve, literalmente, o when it snows, cuando neva. Ese es el presente, pero de ahí, esto no es una oración completa. Que es cuando cae nieve, o cuando neva. Hay como que necesito más información. Una información. Necesitas cuando cae nieve, sí, va a venir más. Y de ahí, generalmente, esto es un presente. Generalmente suele ser presente. I eat mushrooms. Okay? No sé, estoy componiendo. Okay? When it snows, I eat mushrooms. Cuando cae nieve, como algo. Okay? El punto, Como hongos. hongos, sí, como tierra. Okay? Why? ¿Por qué así?
Porque esto es algo que cuando está ocurriendo esto, ocurre esto. Es un tipo condicional. Okay? So, that's why, y no es decir podríamos decir when it snowed last week, I ate mushrooms. Cuando cayó nieve la semana pasada, ese instante específico, usamos el pasado específico para ese momento. ¿Ok? O sea, básicamente, cuando tienes frases así, el tiempo verbal de esta se refleja en esta. Se usa el mismo tiempo verbal. Porque podría continuar y usar el presente perfecto, podría usar el pasado perfecto, podría usar el futuro perfecto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero lo que hay acá, hay acá. Entonces, es el mismo tiempo verbal. La oración se define en realidad por la segunda parte de la... Sí, porque esto, hay mushrooms. Sin esto, como hongos, es una oración completa. ¿No es cierto? Esto no es. Eso es como solo agregarle... Eso es agregarle un detalle a este. Diríamos, una cláusula subordinada. No hemos llegado a eso. Si van a entrar a Cito 2, van a hablar de cláusulas ahí, más que acá. Pero por el punto, por la pregunta, es una cláusula independiente. Independent clause. Cláusula subordinada. Independent, porque puede estar sola. Subordinada, porque necesita un independiente para tener sentido completo. ¿Ok? Vale. No, eso es lo que me había No, es buena pregunta. ¿Ok? But, does it make sense now? El tiempo verbal que usas aquí, se usa ahí. O viceversa. ¿Ok? Depende depende si estás hablando cuando neva, punto, en general, cuando nevó la semana pasada, cuando estaba nevando en el pasado, cuando si hubiera nevado un momento. O sea, en español hacemos lo mismo. Cuando nevó, comí. Si hubiera nevado, hubiera comido. Y otra pregunta. Ajá. Para la gente que empieza así a hablar inglés con nosotros, que empezamos Ajá. a hablar inglés y no hemos aprendido todavía todo, o sea, la mayoría de verbos Ajá. principales, pero así en tiempo pasado. Sí. Sería malo cuando nosotros nos queremos hablar en el tiempo pasado, o sea, solo hablar así con div. ¿Se escucharía mal? Sí se escucharía mal. La idea sería intentar ponerlo en el pasado. Es un error más común y más socialmente aceptable tratar a todo verbo como verbo regular. ¿Ok? Muchos niños hacen esto. O sea, el verbo eat, que sabemos, ¿no es cierto? Eat. Es irregular. El pasado es ate. Pero aprendiendo, muchos niños hacen eaten. Porque reconocen que ese ed marca un verbo pasado. O sea, le ponen en la ed a todos los verbos. Hasta que se les corrige suficiente para que entiendan que es ate. ¿Ok? Entonces, aprendiendo inglés, no es malo cuando estás hablando con alguien. Bueno, no es correcto, pero no es el fin del mundo hacerlo así. Porque también muchos anglohablantes, los que hablan inglés, saben que eso significa el pasado. Entonces te van a entender que quiere decir el pasado. Y si son buena gente, te van a corregir. ¿Ok? Entonces, tiene más sentido hacer esto que intentar usar did eat. Porque el did eat es como que sí lo hice. I did eat potatoes instead of mushrooms. Comí papas en vez de hongos. Sí comí papas en vez de hongos. ¿Ves esa diferencia? Si no haces esto, es un error. Y técnicamente did eat es correcto, pero tiene un énfasis completamente diferente que solo pasado. ¿Ok? That makes sense? Okay. Alrighty, I'm going to erase this, and we're going to move on. Okay, so, while I'll wait for... Okay, so, lo que va a pasar, tengo una serie de preguntas que necesitan una respuesta en futuro.
So I will ask you one, and I'll ask Trini one, and we'll go back and forth. Okay? So I'll ask you, there, like 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5. Te pregunto a ti unas dos, a Trini unas dos, okay? So, question 1. What are you going to have for dinner tomorrow night? What are you going to have for dinner tomorrow night? ¿Qué vas a cenar mañana? I will chicken tomorrow. I will eat chicken I will tomorrow. eat chicken Ajá. Porque si es, vamos a hablar de will un poco más tarde, pero si es I will chicken, el chicken tiene sentido como de verbo. Y no quieres eso. tomorrow. Sí. O tienes eso, yo, voluntad, pollo, mañana. No sé, I will eat chicken. That's why you need the will plus verb. Okay? Alright, so let me see. What will you do on Sunday afternoon? ¿Qué vas a hacer el domingo en la noche, en la tarde? Sí. I will play soccer. I will play soccer. Great, fantastic. So you could use be going to for either of those. I'm going to have chicken for dinner tomorrow. I am going to play soccer on Sunday afternoon. Los dos funcionan. Okay? Regreso. Okay? Good. Okay. So, lo que vamos a hacer, vamos a tomar nuestro descanso. ¿Por qué? Porque espero poder terminar temprano hoy día. Que es viernes, yo también quiero ir a mi casita. Y lo que queda es dos temas. Uno complicado y otro no tan complicado. Okay? So, tomamos 20, 8:40 de vuelta, 8:45. ¿Ok? ¿Parece? Sí. Una pregunta. Dale. Los resultados del examen. Tengo tu examen. Voy a pausar esto. Está bien.